Señores, buenas noches. Les pido disculpas que no me pude conectar a buena hora por lo que se me fue el internet, pero envié un mensaje a su compañera que les comunicara cuál era el problema, que no me había podido conectarme. Bueno, hoy día vamos a ver lo que son los motores monofásicos. Vamos a ver su introducción. El objetivo de clase es analizar las otras máquinas eléctricas rotativas de corriente alterna, como son los motores monofásicos. Demos una pequeña introducción sobre lo que son los motores monofásicos de inducción. Alguien que nos ayude con la introducción de los motores monofásicos de inducción. Señores, por favor, alguien que nos ayude con la introducción de los motores monofásicos de inducción. Señor Lozada. Dígame, profesora. Háblenos sobre lo que es los motores. La introducción, por favor, lea lo que está ahí, lo que dice la introducción de los motores monofásicos de inducción. Existe una versión del motor de inducción que funciona como una alimentación monofásica. Este tipo de motor suele utilizarse en máquinas de herramientas como taladros de banco o de sierras de banco, ventiladores, sopladores, mezcladoras, bombas de agua, compresores de heladeras y aires acondicionados. Suelen ser motores de potencia menor a 1. Ya, cuando le dice que suelen ser motores de una potencia de menor a un kilovatio o a un kilo, cuando se dice a un kilovatio, o si no cuando se dice a un HP o a un caballo de fuerza. ¿Sí? Entonces, estos motores van a tener potencias menores. Cuando hablamos menores, pueden ser potencias de medio caballo de fuerza, pueden ser de un cuarto de fuerza de caballos de fuerza. O sea, van a utilizar potencias menores a un caballo de fuerza. Entre ellos ya tenemos mencionado que podemos encontrar lo que son las bombas de agua, tenemos los aires acondicionados, esos bancos de sierra, tenemos lo que son los taladros, los ventiladores. Estos instrumentos, estos equipos van a mantener potencias menores de un caballo de fuerza. Como ustedes ven ahí, tenemos los tipos de instrumentos o equipos que son que utilizan motores de menos de un caballo de fuerza. Tenemos lo que son los ventiladores, los aires acondicionados, los taladros de banco, que son taladros eléctricos, ¿no? Tenemos las sopladoras, tenemos las mezcladoras. ¿Qué más encontramos ahí? Tenemos lo que son las bombas, tenemos las sierras. Entonces, todos estos equipos van a utilizar potencias de menos de un caballo de fuerza. O puede ser de menos un HP.
Tenemos los elementos elementos constitutivos. ¿Cuáles son esos elementos constitutivos que constituyen un motor de inducción monofásica? Señor Cedeño. Los elementos constituidos. El motor de inducción monofásico es similar al trifásico, con algunas diferencias. Posee un estator en el que se alojan dos bobinas, la bobina principal y la bobina auxiliar. La bobina principal y auxiliar están desfasadas en 90 grados en el espacio. Esta es una primera diferencia con respecto al motor trifásico de inducción, que tiene 3 bobinas, una para cada fase. Por otro lado, el motor de inducción monofásico posee un rotor jaula de ardilla idéntico al del motor de inducción trifásico. Ya, gracias. Cuando hablamos de los elementos constitutivos de un motor de inducción monofásico, ¿por qué decimos que las bobinas principales, y auxiliares son desfasadas en 90 grados con respecto a los motores trifásicos? Espérenme un momento. Ya, ahora, ¿cuál es esa diferencia que dice que entre los motores de inducción monofásico con los motores trifásicos? O sea, ¿cuál es esa diferencia que existe entre los motores monofásicos y los motores trifásicos, en lo que son las bobinas principales y las bobinas auxiliares? O sea, las bobinas auxiliares de los motores monofásicos, ¿cuál es la diferencia que existe entre esas bobinas principales y auxiliares de los motores trifásicos? Profesora, ¿puede repetir la pregunta que casi no la entendí bien? Ya. En lo que su compañero leyó, justo él habla de una diferencia que hay entre las bobinas principales y las bobinas auxiliares de los motores monofásicos, ¿sí? Los motores monofásicos, entre las bobinas principales y las bobinas auxiliares de los motores monofásicos. Dice que esto existe una diferencia con respecto a los motores trifásicos, ¿sí? Tanto en sus bobinas principales y auxiliares de los motores trifásicos. Hay una diferencia entre esos tipos de bobina de los motores monofásicos con los
bobinas de los motores trifásicos. ¿Cuál es esa diferencia que existe entre estos dos motores dependiendo de sus bobinas principales y auxiliares? Señorita Corozo, léame la parte vuelta ahí donde dicen los elementos constitutivos. Solo la diferencia sería que los monofásicos tienen 90 grados de espacio y los trifásicos que tienen 10 bobinas. Ya, esa es la diferencia que existe. Existe esa diferencia, la desfasada de los 90 grados en espacio. Y los motores trifásicos tienen 3 bobinas, una en cada fase. Entonces, esa es la diferencia que existe entre los motores de las bobinas principales y auxiliares monofásicos con respecto a la diferencia de los motores trifásicos de las bobinas principal y la auxiliar. Entre ellos, que es 90 grados de fasada. Otra diferencia respecto al motor trifásico, de las 3 bobinas, una por cada fase. Gracias, señorita Corozo. Si ustedes se dan cuenta, tenemos el gráfico, teníamos lo que era el motor de inducción monofásico que tiene una bobina auxiliar y una bobina y la bobina principal. El motor de inducción monofásico, posee un rotor, ¿sí? Esta parte que ustedes ven acá adentro es el rotor en jaula de ardilla, idéntico al motor de inducción trifásico, que este es el rotor de jaula de ardilla del motor monofásico y es idéntico a lo que del motor trifásico. El último elemento importante que difiere del motor trifásico es el capacitor, ¿sí? Entonces, tenemos un tercer elemento que va a hacer la diferencia de lo que es el motor trifásico, que estos motores van a utilizar o van a utilizar un capacitor. O sea, es la diferencia, otra de las terceras diferencias que se utiliza en lo que son los motores monofásicos, ¿sí? Entonces, los motores trifásicos se van a diferenciar. ¿Por qué? Porque utilizan un capacitor. Ustedes se dan cuenta, este es el capacitor, o acá tienen el gráfico del capacitor. Ahora, principio de funcionamiento. Para entender cómo funciona el motor de inducción monofásico, pensemos que solo tenemos el bobinado principal en el estator. Por el momento no consideramos el auxiliar. Entonces, si en un motor de inducción monofásico, en el estator,
se presenta solamente el bobinado principal. Este bobinado se conecta a una fuente de tensión monofásica, como puede ser esa fuente de 220 voltios. Y esa fuente va a ser transformadora al circular una corriente alterna por el bobinado, y ese va a generar un campo magnético variable. Si ustedes se dan cuenta en esta parte de aquí que tienen el bobinado principal, se va a generar una corriente se va a transformar una corriente alterna por este bobinado, y por este bobinado se va a generar un campo magnético variable. Cuando hablamos de un campo magnético variable, ¿por qué decimos que es variable? ¿Por qué nosotros decimos que ese es un campo magnético variable? ¿Por qué va a ser variable ese campo magnético? Espero la respuesta, señores. ¿Por qué cuando hablamos de ese campo magnético y decimos que es un campo magnético variable? Profesora, ¿por qué es un campo electromagnético dependiente del tiempo, generando una distribución no estacionaria de las cargas móviles? Entonces va a De sus cargas variar. móviles, no. Claro, porque es un campo magnético variable. Gracias. ¿Quién me habló? Disculpe. Gimabel Carranza. Entonces, si ustedes se dan cuenta, la forma del campo magnético va a tener la misma dirección, pero en sentido contrario. Va a estar variando y su dirección será constante y el sentido va a variar. Entonces,
En el campo magnético, ese campo no es giratorio, ¿sí? Sino que tiene una dirección constante. Va a estar en su dirección constante y su sentido va a variar alternadamente. Este campo puede ser pensado como la suma de los dos campos magnéticos giratorios, que estos van a girar en distintos sentidos. Entonces, la suma de estos dos campos magnéticos que se van a producir es la suma del par de los dos campos magnéticos que van a tener la misma dirección, pero en sentidos contrarios. Si ustedes se dan cuenta, la gráfica que está ahí les dice que que el campo va a estar en la misma dirección, pero al girar, su sentido va a ser contrario. Ahora si pensamos que dentro del motor, en vez de haber un solo campo magnético, tenemos dos campos magnéticos, ¿sí? Y esos dos campos magnéticos van a girar en sentidos opuestos. Se van a inducir una fuerza electromotriz en las barras del rotor. Eso es por medio de lo que habla la ley de Faraday. Y esto induce corriente. Estas corrientes van a interactuar con los campos magnéticos y esto van a ir generando fuerzas sobre las barras del motor. La diferencia es que ahora se tiene dos campos magnéticos giratorios, como se observa. Si ustedes observan en la siguiente gráfica les indica dos campos giratorios, pero van a girar en sentidos opuestos. Si se dan cuenta, tienen la fuerza 1 y la fuerza 2, donde dice que un campo magnético genera la fuerza F1 y el otro campo la fuerza F2. Y la suma de todas las fuerzas multiplicadas por el radio del rotor nos da el torque del motor. ¿Cómo es este torque? Este torque recordemos que cuando tenemos un solo campo magnético, ese campo magnético va a ser giratorio, como en el motor de inducción trifásica. Y ahí en ese campo magnético se va a producir una curva. Y esa curva es el torque de la velocidad, perdón, es la curva del torque versus la velocidad. En la siguiente gráfica le presenta lo que es la curva del torque versus la velocidad. Si ustedes ven que esta curva del torque versus la velocidad, porque es un motor trifásico, si ven la forma de onda, esta curva es continua para valores negativos de velocidad. Entonces, que el rotor de esta va a estar girando en sentidos contrarios. Si el sentido del motor fuera un sentido antihorario, ¿qué sentido sería ese?
Cuando se habla de lo que es el sentido antihorario, ¿qué sentido se está hablando? ¿Se habla en un sentido positivo o se habla en un sentido negativo? Si es horario es positivo y si es antihorario es negativo. ¿Alguien más, por favor? Profesor, ¿y no sería así como dice la compañera Kinchen? Que si es, por ejemplo, antihorario, sería negativo y horario positivo. Porque si hacemos en referencia con el plano cartesiano sería así, profesora. ¿Alguien más, por favor? Gracias. ¿Alguien más? ¿Alguien más, señores? ¿O todos están de acuerdo que es así? Sí, profesora, yo también. Porque de hecho aquí en el texto que usted tiene lo dice. Cuando es positivo, gira en sentido horario. Horario. Como vemos la gráfica, definamos la velocidad positiva, ¿sí? Si ven la gráfica, la velocidad del rotor positiva, cuando el rotor gira en sentido horario, y la velocidad negativa cuando lo hace en sentido antihorario. La velocidad sincrónica es la velocidad a la que gira el campo magnético, como vemos la gráfica, en el sentido horario. Y la gráfica que se representa ahí, ¿cuál es el sentido horario y cuál es el sentido antihorario? Pero como profesora, a ver, derecho sería horario y antihorario izquierdo, pues. Así, ya no sé cómo más responder. A ver, no le estoy diciendo que lo que me está respondiendo está mal, como usted lo dijo. Estamos hablando lo que es en el plano cartesiano. Si nos ubicamos lo que es en el plano cartesiano, ya. La noción la tiene usted, por eso preguntaba. ¿Alguien más que diera otra opinión? Y por eso seguía preguntando. ¿Cuál es la parte, el sentido antihorario y cuál es el sentido horario? Porque creo que hay más estudiantes que están conectados. Profesora, donde está el punto de partida es el lado positivo. Sería gira en sentido horario. ¿Cuál es el punto que dice ahí? El punto P. Es exacto. Pero si hablamos como dice tu compañera, en el plano cartesiano, ¿cuál sería el primer cuadrante en el plano cartesiano ahí? XY. El primer cuadrante sería el derecho, de mi lado derecho. Claro, ¿Dónde está la el plano cartesiano tiene 4 cuadrantes, diga. Claro. Ya, entonces, ¿cuál sería el primer cuadrante?
El punto P, pues, profesora. ¿Y por qué el punto P va a ser el primer cuadrante si te ubicas en el plano cartesiano? A ver, ya sería para este lado negativo. ¿No sería este el primer cuadrante? Si nos ubicamos en el plano cartesiano, el primer cuadrante sería este, donde Claro, nos está este sería indicando porque, la velocidad del rotor. sí, sí, porque ya sería donde está el punto P, ya sería el lado negativo. Y por eso le hice la pregunta que les decía. Yo sé que su compañera dijo y ella me dice que no tengo más cómo contestar, pero por eso digo, ella no es la única que está conectada. Claro, el primer cuadrante sería acá, el de la curva. Definimos que la velocidad positiva es cuando el rotor gira en sentido horario y la velocidad negativa cuando lo hace en sentido antihorario. Entonces, la velocidad sincrónica, que ya sabemos que se la representa con ns, es la velocidad a la que gira el campo magnético. Eso lo veremos en la siguiente gráfica, en la gráfica que estábamos viendo en sentido horario. En la gráfica se observa que para cualquier valor de velocidad, el torque es positivo. Si se dieron cuenta, en la gráfica observaban que el torque es positivo. Esto indica que el torque siempre intenta hacer girar al rotor en sentido horario, o sea, en el mismo sentido al que gira el campo magnético. ¿Qué significa el motor, que el motor esté en el punto P? En este punto el rotor está girando en sentido antihorario. ¿Sí? Si se dan cuenta, en este punto P, en el punto P, el motor va a girar en sentido antihorario. Se llegó a esta situación en forma manual por medio de una fuerza externa y esa fuerza hizo que girara al rotor en sentido antihorario. O sea, que al aplicarse una fuerza en este punto P, hace girar el sentido del motor con una fuerza en sentido antihorario. ¿Por qué? Porque se aplicó una fuerza en ese rotor y hace que este motor gire en un sentido antihorario. Como ya vieron la gráfica, lo que dice en el punto P, el torque es positivo. Ya saben por qué es el torque positivo, porque está en el eje positivo. Por lo tanto, el motor está generando un torque que intenta que el rotor gire en sentido, pero en sentido horario. Entonces, ese torque que está en sentido positivo es el que intenta que ese rotor gire en un sentido horario y que ese sentido sea un sentido contrario al impulso manualmente. Entonces, que este torque siendo positivo es el que va a permitir que el rotor gire en un sentido contrario, que sería el sentido horario. Pero eso lo va a hacer actuando manualmente.
¿Qué ocurriría entonces si el rotor frena progresivamente? Llegará a la velocidad a 0 y luego comenzará a incrementar su velocidad de forma positiva. O sea, ¿qué usted piensa que ocurriría entonces si ese rotor es frenado progresivamente? Esa velocidad llegará a ser una velocidad 0. Se incrementará su velocidad de la forma positiva. En la conclusión podemos decir que el campo magnético, ese campo magnético va a ser giratorio y ese campo va a generar un torque y ese torque intenta que ese motor vaya y gire en el mismo sentido que gira el campo magnético. En otras palabras, podemos decir que ese campo magnético giratorio va a arrastrar al motor. En el caso del motor de inducción monofásico, tenemos dos campos magnéticos y esos dos campos magnéticos van a